Bueno, empezamos con la clase de hoy. Vamos a hacer un ejercicio que dejamos pendiente en la clase pasada, que si P y Q son polinomios coprimos, y P divide H y Q divide H, entonces P por Q divide H. Esto podríamos acordarnos de lo que pasa con enteros. Por ejemplo, si yo tengo dos enteros coprimos, 2 y 3, 2 divide a 15. No divide a 15. 2 divide a 18. Y 3 divide a 18, implica que 2 por 3, que es 6, divide a 18. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. 2 y 3, ambos dividen a 18. Y juntos también dividen a 18, pero porque son coprimos. Si no fueran coprimos, no pasa eso. Vamos a hacer la demostración. Como P divide H, existe un polinomio D, perteneciente a K de X, tal que P por D es igual a H. Y como Q divide H, existe un polinomio de prima perteneciente a K de X, tal que Q por D' es H. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo después les dejo copiar. Ahora síganme. Ahora, como P y Q son coprimos, el máximo común divisor entre P y Q es 1. ¿Lo puede expresar como combinación lineal? Como combinación, entonces, existen, no sé, un T y un R pertenecientes a K de X, tal que T por P más R por Q es igual a 1. Hay una combinación polinomial que da igual a 1. Ahora multiplico por H esta combinación. Multiplico por H. Y queda T por P por H más R por Q por H igual a H. Y ahora reemplazo el H, este H, por ejemplo, lo reemplazo por 1, por 2, y el otro por 1. Acá por 2, y acá por 1. ¿Para qué? Para que se me junte P con Q. Acá queda T por P por Q por D, prima, más R por Q por P por D. Y eso es igual a H. Y acá, como ven, me queda P por Q y P por Q, que sale el factor común de T por D' más R por D, y eso es igual a H. Eso quiere decir que P por Q, como multiplicado por alguien, da H. Este es un polinomio de K de X. P por Q divide H. Antes decíamos que pertenecía a los enteros, ahora decimos pertenece al conjunto de los polinomios. Claro, claro. O sea que la estructura es la misma, ¿no, Es profe? igual, es todo igual, es todo igual. Por eso se dan enteros antes y polinomios le damos un poquito más rápido porque es todo lo mismo. Hasta las demostraciones son iguales. Entonces cada uno de estos con la diferencia de que en vez de ser enteros son polinomios, nada más. Claro, claro. Gracias. ¿Se entendió? ¿Quieren que lo revisemos? Sí, porfa. Esto es válido si es un cuerpo. Si es un cuerpo K. Acá estamos en K de X. Acuérdese, profe, darnos tiempo a copiar después, ¿eh? Esto es cuerpo. El K. ¿Sí? Si no fuera un cuerpo, no habría algoritmo de la división. Por lo tanto, no hay máximo común divisor. Por lo tanto, no hay idea de coprimos. Si no fuera un cuerpo. No hay algoritmo de la división.
¿Está claro? Bueno, copien y empezamos con la clase de hoy. Está sonando el teléfono, ahí vengo. ¿Puedo borrar? Falta un renglón solo. Entonces puedo borrar acá arriba, aquí qué. No sé los demás, calculo, a ver, yo le digo. No dicen nada por ahora. Ya les di un montón de tiempo para copiar. Por mis, sí, pero el resto. Ya borré. Vamos a ver ahora lo que se llama el teorema de existencia y unicidad del mínimo común múltiplo, que es exactamente igual al teorema de existencia y unicidad de enteros. Teorema existencia y unicidad del mínimo común múltiplo. Dice lo siguiente, igual que en el ejercicio, que en el teorema de enteros, sean P y Q pertenecientes a K de X, ambos no nulos. Existe un único polinomio M perteneciente a de X tal que, a K de X tal que 1. P divide a M, porque M es un múltiplo. Q divide a M. Un múltiplo polinomial sería, ¿no? O sea, ambos dividen a M. M es un polinomio más gordo que tiene ambos. Y 2. Para todo H perteneciente a K de X, tal que H divide, tal que P, ya me equivoqué. Tal que P divide H y Q divide H, o sea, alguien que es múltiplo de ambos, entonces el M, que es el mismo como un múltiplo, divide a ese H. Observar.
que, como consecuencia de 1, M es un múltiplo, pongan entre comillas, múltiplo polinomial de P y de Q. Y como consecuencia de 2 es el de menor grado. ¿Y dónde dice que sea mónico? Un único polinomio M. Ah, acá me olvidé de poner mónico, ojo. Un único polinomio M mónico es el de menor grado mónico. Por eso, se dice que es mínimo. ¿Sí? Y se llama, se dice que es mínimo y se llama mínimo común múltiplo de P y Q. Se anota corchete P, Q. Díganme cuándo puedo borrar esta parte observar y hacemos una idea de la demostración. ¿Ya puedo borrar, observar? Acá algunos dicen que sí. Bueno. La demostración es igual que la demostración en enteros. Se toma H, un conjunto de polinomios, que son los múltiplos comunes de P y de Q. El conjunto de los polinomios H, pertenecientes a K de X, tales que P divide H y Q divide H. Se observa que H es no vacío, ya que, por ejemplo, P por Q pertenece a H. Y se toma un polinomio mónico de menor grado de H. Bueno, y después es muy fácil, ese polinomio mónico de menor grado, por supuesto, que le ocurre, entonces se prueba el 1,
que es muy fácil, y 2, también es muy fácil. La unicidad también se obtiene como en enteros. ¿Sí? Vamos a dar solamente esa idea de la demostración. ¿Damos un ejemplo? ¿Puedo borrar? Dice acá un compañero si estas demostraciones también están en los videos. Sí, están las ideas. No, de mínimo común múltiplo me parece que no. No me acuerdo ya. Creo que no. El máximo común divisor, sí. Yo el otro día estaba leyendo el libro de Liliana Alcón para repasar, para tener más fijos los conceptos, todo, pero uno, para el parcial lo que tiene que entender es cómo usarlo, ¿no? Claro, claro. Pues para el Bueno, voy a final hacer un sí. ejemplo. ¿Puedo borrar la demostración? Por mí sí, no sé para los demás. Voy a hacer un ejemplo. Dicen que sí. Habíamos tomado la clase pasada el polinomio P igual a x al cubo más 3x cuadrado más 3x más 1. Y el polinomio Q igual a x cuadrado menos 1. El máximo común divisor de ambos, de P y de Q, era x más 1, ¿se acuerdan? X más 1. Entonces, ¿el mínimo común múltiplo cuál es? El mínimo común múltiplo de P y de Q, ¿cuál es? Es difícil saberlo en este momento porque todavía no saben factorización en polinomios primos, no saben nada. Pero lo que sí se puede demostrar es el siguiente corolario, que es igual que en enteros. Si P y Q son polinomios mónicos, de K de X, el mínimo, el P por Q, es igual al máximo común divisor de P y Q por el mínimo común múltiplo de P y de Q. Si quieren lo ponemos así. Es el máximo común divisor de P y Q por el mínimo común múltiplo de P y de Q. Entonces, en este caso, esto también, la demostración es igual que en enteros. Demostración igual que en enteros. Entonces, con respecto al ejercicio, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? sí,
Antes, cuando hacíamos en entero el máximo común múltiplo, agarrábamos y nos fijábamos los que estaban en común, todos prácticamente eran, pero los que estaban en común iban junto con todos los demás y uno sacaba, multiplicaba y sacaba el mínimo común múltiplo. En este caso uno tendría que factorizar los dos igual, y ver cuáles son los factores para ver. Claro, Si ya lo vamos a ver, Quique. digo, Todavía pero no les, si es la todavía idea, no les enseñé a factorizar, todavía no les enseñé. pero es la idea. Es la idea. En el ejercicio, entonces, P por Q es x cubo más 3x cuadrado más 3x más 1 por x cuadrado menos 1, y eso es igual al máximo común divisor, que es x más 1, por el mínimo común múltiplo, que es el que tengo que calcular. Entonces, el mínimo común múltiplo entre P y Q es la división. Fíjense que acá está como factor x más 1. Entonces, cuando yo divida, me va a quedar x cubo más 3x cuadrado más 3x más 1 por x menos 1. Hoy vamos a aprender el teorema fundamental de la aritmética en polinomios, que es el que vos decís de las factorizaciones. Yo quería saber si era la idea, nada más, eso Sí, solo. sí, sí. Es la misma idea. Parece que la única neurona que tengo entró a funcionar. Ajá. Me está gustando matemática, pero no quiero traicionar a la física, profe. Ajá. Bueno, ahora puedo borrar y vemos el teorema fundamental. Vamos al teorema fundamental. Supongo que el enunciado lo puedo borrar, ¿sí? Dicen que sí, profe. No hay problema. Antes de ver el teorema fundamental necesitamos ver una proposición, que es lo que desencadena el teorema fundamental. La proposición dice lo siguiente. Si P, perteneciente a K de X, es un polinomio de grado positivo, de grado mayor que 0, existe entonces, un polinomio primo me parece que me gustaría llamar P al primo. No, Q. Un polinomio primo Q, tal que Q divide a P. Hay un primo que lo divide. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Entienden lo que dice, no? Tengo un polinomio de grado mayor que 0. Por ejemplo, x cuadrado más 1. No, x cuadrado más 1 no es un buen ejemplo. X cuadrado menos 1.
Hay un primo que lo divide. ¿Quién lo divide que sea primo? ¿X más 1? ¿X más 1 o X menos O 1? X menos 1, cualquiera de los dos. Claro. Este en R de X. Y si hubiera tomado X cuadrado más 1, ¿quién primo lo divide? ¿Qué primo lo divide? En R de X, ¿eh? ¿Qué primo lo divide? Juliana Giordano dice el mismo. El mismo, exactamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Se demuestra por inducción sobre el grado de P. Si el grado de P es 1, el mónico asociado a P lo divide y es primo. Si grado de P es mayor que 1, hay dos casos. Si P es irreducible, otra vez el mónico asociado a P lo divide y es primo. Este es un caso. Otro caso, si P es reducible, o lo que es lo mismo, no es irreducible, no es reducible. ¿Qué significa que es reducible? Entonces, existe un divisor de P que no es asociado con P. Entonces, existe un divisor de P que no es asociado con P. Digamos D, perteneciente a K de X. Entonces existe H, perteneciente a K de X, tal que P es igual a D por H. Y el grado de D, como no es asociado con P, el grado de D es inferior al grado de P. Entonces, por hipótesis inductiva, existe un primo digamos Q dividiendo a D. Entonces Q es un primo que divide a P. Si hay alguien que divide a D, también divide a P. Si hay alguien que divide a D, también divide a P. Y eso es la demostración. Por inducción sobre el grado. ¿Quieren que la reveamos? A mí me vendría bien. Bueno, Acá hay otro compañero que dice que también y otro también. bueno. Terminen de copiar primero. ¿Terminaron?
Todavía no, profe. Bueno, terminen de copiar. Sí, así tenemos tiempo de prestar atención, profe. Sí, sí, terminen de copiar. Yo ya le dije, tengo 2 neuronas y una sola está funcionando, entonces no presta atención a las dos cosas. Voy acá a hacer un dibujito mientras les voy explicando. Ahora sí, ¿puedo repasar? Dice que sí, profe, acá. Dale. Entonces, yo tengo que demostrar que dado un polinomio P, hay un primo que lo divide. Hay un Q primo que lo divide. Entonces, eso lo voy a hacer por inducción sobre el grado de P. Si el grado de P fuera 1, imagínense, él puede ser mónico o no, pero para que sea primo tiene que ser mónico. Entonces, el mónico asociado a él lo divide y es primo. El mónico, si él es mónico, si él es de grado 1, por ejemplo, 2x menos 2, él no es primo, pero su asociado, que es x menos 1, es primo y lo divide. Su mónico asociado es primo y lo divide. ¿Está bien? Ahora, si el grado de P es mayor que 1, puede ocurrir que sea irreducible o no. Por ejemplo, si es irreducible, como por ejemplo el caso de x cuadrado más 1 en R de x, él mismo es primo, o el mónico asociado con él es primo. Y si él es reducible, que es el último caso, si él es reducible, entonces ahí actúa la inducción. Si es reducible, se escribe como D por H. Con estos dos polinomios más chicos, esencialmente más chicos que P. Pero entonces por hipótesis inductiva hay un primo que divide a D y ese primo divide a P. Es fácil. ¿Se entendió? Espere que lo copiamos, profesora, un segundo, un segundo. ¿Qué van a copiar? No, que yo tome nota. Además de copiar, tomo nota. Hago un resumen mientras usted explica. Y quiero hacer un apunte con eso. Ya termino, ya termino. Ya está, yo ya terminé. Ahora sí, vamos al teorema fundamental de la aritmética. Este teorema, esta proposición la voy a dejar acá. A ver si me entra. No, no me va a entrar. Bueno, la voy a tener que borrar. ¿Puedo borrar? Dice que sí, profe. ¿Qué dice el teorema fundamental de la aritmética? A ver, ustedes me dicen. Lo mismo que en enteros. Que habiendo un polinomio P que es dividido por un D, da un polinomio, da un número cociente y un resto. Y el resto No, tiene... ese es el algoritmo de la división. Ah, tiene El razón. algoritmo. Este es el teorema fundamental de la aritmética. Que se podía factorizar en primos. En Que, primos, exactamente. que todo número se podía factorizar en números primos.
Teorema fundamental de la aritmética, esto es en K de X. En K de X. Entonces, ¿cómo lo voy a empezar? Sea P un polinomio de K de X. Sea P un polinomio de K de X. Existen un A perteneciente a K y P1, P2, PL, polinomios primos de K de X, tales que P es igual a A por P1 por P2 por PL. Y esa descomposición es única, salvo el orden de los factores. A ver si no me equivoqué. Ah, de grado positivo. P perteneciente a K de X, grado de P, agreguen eso, grado de P mayor que 0, si no, no. Ahora sí. Esta escritura se llama descomposición en factores primos de P. La descomposición, porque es única. Descomposición en factores primos de P. Demostración. Basta considerar a P mónico, porque si no es mónico, fíjense, los polinomios primos son todos mónicos. Entonces, este es el coeficiente principal del polinomio. ¿Sí? Entonces lo podemos considerar mónico. Podemos considerar a P mónico. Lo hacemos por inducción sobre el grado de P. Si grado de P es 1, entonces P es primo y él es su propia descomposición. P es su descomposición. Si grado de P es mayor que 1 y P, acá podríamos hacerlo de dos maneras esto. Si P es primo, es lo mismo. Bien. Si grado de P es mayor que 1, entonces, por la proposición anterior,
existe un primo que divide a P, digamos Q, que divide a P, y Q es distinto de P. Vamos a llamarlo P sub 0 a este. Existe un primo que divide a P, digamos P sub 0. Entonces, P, luego P, es igual a un P sub 0, que es primo, por H. Con H, polinomio de K de X, y grado de H inferior al grado de P. Como grado de H es inferior al grado de P, por hipótesis inductiva, existen, llamémoslo P sub 1 hasta P sub L, tal que H es igual a P sub 1 por P sub L. Bueno, para que quede bien acá pongan 0. 0, 1. Abajo de todo dice, por hipótesis inductiva existen P1, P2 hasta Pn o Px. PL, PL, para que tenga la misma letra que acá. Luego, bueno, ya está. Sigue la descomposición de P. La unicidad se deja como ejercicio. Hacemos el intervalo acá y cuando volvemos les doy raíces y ya damos la descomposición en factores primos con raíces y todo. Sí, yo no tengo problema. Yo tengo 9 menos 13 minutos. Está bien, empezamos a las 9. Bueno, gracias. Así caliento la pava.
¿Volvemos? Grabé todo el intervalo, pero bueno, no importa. Nunca le invoco yo con las grabaciones. No se haga problema, profe. Y bueno. Vamos a ver un ejemplo del teorema fundamental de la aritmética. Y vamos a ver la importancia que tienen las raíces. Porque esto dice que existe la descomposición, pero por ejemplo, ¿cómo se descompone los siguientes polinomios? 1, x al cubo más 3x cuadrado más 3x más 1. ¿Cómo se descompone? Yo trataría de factorizarlo, pero Claro, ¿cómo se factoriza esto? Esto es un cuatrinomio cubo perfecto. se podría usar Ruffini, buscarlo por Ruffini. Pero fíjate, Quique, que estos son los coeficientes del binomio de Newton. Acá directamente sí, está bien. Sí, está bien, Es está x bien. más 1 al cubo. O sea que es x más 1 por x más 1 por x más 1. ¿Cómo se factorea? X cuadrado menos 1. Vamos, suponiendo que estamos en R de x, ¿no? X más 1 por X menos 1. X más 1 por x menos 1. ¿Cómo se factorea en R de x esto en R de x? En R de x, x cuadrado más 1. ¿Qué le pasa a x cuadrado más 1? ¿Es el mismo? Es el mismo, no tiene raíces. Entonces su factorización en factores primos es el mismo, porque él es un primo. En reales. Porque si fueran imaginarios, sí. Claro, esto es x cuadrado más 1. Pero en c de x, ese mismo polinomio, ¿cómo se factoriza? ¿Tiene raíces? Porque cuando paso el menos 1, eso da I menos I. Claro, entonces es x menos y por x más y. Fíjense la importancia que tienen las raíces en la factorización. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuándo decimos que un número es una raíz de un polinomio? Voy a borrar, ¿sí? Y voy a empezar con raíces. ¿Puedo borrar? Dicen que sí, profe. Bueno. Raíces de polinomios. Sea P un polinomio de K de X. P igual a X a la N más, bueno, digamos AN por X a la N
más an menos 1 por x a la n menos 1 más a0 por x a la 0. Un polinomio de k de x. Es posible evaluar este polinomio en cualquier elemento B perteneciente a K. Se anota P de B, y eso es igual a AN por B a la N, más AN menos 1 por B a la N menos 1, más A sub 0. Ejemplo, tomemos el polinomio, no sé, en R de x al cuadrado más 3x. Y lo evaluamos en b igual a 1/2, por ejemplo. Entonces queda 1/2 al cuadrado más 3 veces 1/2. Eso es un número. Esto que está acá es un número que pertenece a K, porque son cuentas en K. Son potencias que están ligadas al producto, productos y sumas. Esto es 1/4 más 3/2. Esto es 4, 1 más 6, 7/4. ¿Sí? Una raíz de P es un elemento B perteneciente a K, tal que P en B es ¿cuánto? 0. 0. Eso es una raíz. Por ejemplo, en C de X, B igual a I es raíz de X cuadrado más 1. Porque I al cuadrado es menos 1 más 1 es 0. Pues I al cuadrado más 1 es menos 1 más 1, que es 0. Eso es una raíz. Una raíz es eso. Es posible evaluar el polinomio haciendo cuentas en K. Vamos a ver qué relación hay entre la evaluación del polinomio y la división de ese polinomio por x menos a. Vamos a ver. ¿Puedo borrar? Les estoy dando una acelerada, ¿no? ¿Se nota? Y digamos que tiene puesto el cebador en el coche. Estamos un poco atrasados. Estuve con otras profesoras hablando y ya dieron raíces. Lo que le pregunto ahora es, ¿esas profesoras le preguntaron a sus alumnos si entendieron como por ahí entendemos nosotros con usted, gracias a Dios? Yo entiendo que yo me detengo mucho preguntándoles si entendieron, dándoles ejemplos, esperando que copien. Porque las otras profesoras pueden ir a la velocidad de la luz, pero si los chicos van a 2 kilómetros por hora, mucho no les va a servir. Ay, mejor lo que... Vos me conformás. No, es que es la verdad, profe. Sí, es la verdad. Yo le digo la verdad, un buen profesor yo lo considero a usted, no a otras profesoras que van a la velocidad de la luz
Y si después el 90% de los alumnos no entienden que se embromen, no. Yo considero mejor lo que hace usted. Bueno, vamos de a poquito. Voy a borrar acá, ¿sí? Sí, profe. Lo digo con respeto, profe, ¿eh? Vamos a ver lo que se llama el teorema del resto. El famoso teorema del resto que nos enseñaron en la secundaria. Y no sé, ¿te parece? No sé si será lo mismo o no, vamos a ver. Había un teorema, creo, del resto. Pero eran reales. P es un polinomio perteneciente a K de X. A un escalar de K. El resto, a ver si no me estoy equivocando. Sí, el resto de dividir P por X menos A es P evaluado en A. Esto es una pavada de demostrar. Porque se hace de la siguiente manera. Supongamos que yo voy a dividir P por X menos A. Por el teorema del algoritmo de la división, eso tiene un cociente y tiene un resto. Entonces, sean Q y R, el cociente y el resto de dividir P por X menos A. Entonces, P es igual a Q por X menos A más el resto. Donde el resto es 0 o el grado del resto es inferior al grado de X menos A. Pero el grado de X menos A es 1. Entonces, P en A, entonces el resto es un número. Luego, R pertenece a K. Puede ser 0 o puede ser un número. Pero ¿cuánto vale ese R? Cuando yo evalúo P en A, esto es Q en A por A menos A, que es 0, esto es 0, más R en A. Y esto es un escalar. Entonces R es igual a P en A. ¿Se entendió? El resto de dividir P por X menos A es P evaluado en A. ¿Vamos a ver un ejemplo? Bueno, profe, estaría bueno. ¿Puedo borrar la demostración? Ya se entendió la demostración, ¿no? ¿Quieren que la revisemos? ¿Podés borrarla, digo, o sea, dejar la última línea, la de PDA? Solo eso me falta. Dale, copia, yo te espero.
¿Podemos repasar la demostración mientras Sí, terminan de cómo copiar? no, cómo no. Todo está guardado acá. Está guardado acá. Yo divido P por X menos A. Entonces hay un cociente y un resto. Este resto tiene que ser un escalar, porque si no yo seguiría dividiendo. ¿Está bien? Este resto es un escalar. ¿Lo ves? ¿Quién preguntó por el repaso? Fui yo, sí, estoy bien. ¿Se ve que esto es un escalar? Eh, Porque el grado es inferior al grado a 1, que es el grado de X menos A. Entonces, si Q y R son el cociente y el resto de la división de P por X menos A, P se escribe como Q por X menos A más un resto. Ese resto es 0, o el grado del resto es inferior a 1, con lo cual el grado del resto es 0. Es un escalar, el resto es un escalar. ¿Pero qué escalar es? Evaluás en A, esta parte se te hace 0, y te queda el resto igual a P de A. Acá no se puede evaluar en A. Este es el resto, digamos, directamente. ¿Se entendió, Jacob? para ser honestos, quedé un poquito confundido al final con esto de evaluar la hora con A, pero quizás con algún ejercicio se entienda mejor. Cuando evalúas en A, lo pones en A acá, lo pones en A, pones este en A y pones el A acá adentro. Entonces te hace 0 esta parte, porque te queda A menos A. Q evaluado en A, P evaluado en A y A menos A. Esta parte es 0. ¿Entendés, Jacob? Sí, ahora sí, ahora sí entendí. Profe, y RDA, como tiene grado menor que X menos A, tiene que ser una constante, ¿no? Claro, es una constante. Claro, entonces si vos la evaluás en A, sigue siendo la misma constante. Claro, es la constante. Ah, bien. ¿Vamos a borrar la demostración y hacer un ejemplito? No, loco. Perdón, el Michi me está mordiendo las cosas. ¡Ataque, ataque, ataque! Bueno, voy a borrar y hacer un ejemplo, ¿sí? Sí, profe. Ejemplo. Tomo P igual a X cuadrado más 3X. Y me planteo cuánto vale P en P en 0. Es una pavada porque yo hago X cuadrado más 3X dividido X, ¿y eso cuánto da? X cuadrado dividido X es X. X por X cuadrado lo pongo acá. Resto, bajo el 3X. Queda más 3. 3X, el resto es 0. El resto es lo mismo que evaluar P en 0. En este caso dio 0. P en 0 es 0. ¿Vamos a evaluar en otro este mismo polinomio? Díganme cuando pueda borrar. Medio tonto este ejemplo. ¿Vamos a tomar otro? Sí, profe. Sí, está. Voy a borrar. Voy a evaluar P en 1 ahora.
Me pregunto cuánto es P en 1. Bueno, podría evaluarlo directamente, va a dar 4, sí, pero lo que queremos es verificar que si divido por X menos 1, va a dar resto 4. X cuadrado más 3x dividido x menos 1 es x cuadrado dividido x, x. X por 1 menos x. X por x, x cuadrado. Resto. Al restar, esto me queda 4x. 4x dividido x es 4. Esto es más 0, ¿no? Bajo el 0. 4 por 1 menos 4. 4 por x, 4x. Resto. Me da resto 4. Y fíjense que P en 1 es 1 al cuadrado más 3 por 1 es igual a 4. Ese 4 y este 4 son iguales. ¿Qué pasa cuando A es raíz de P? ¿Puedo borrar este ejemplo? Acá tiene una pregunta en el chat, profe. ¿Esto solo es válido para polinomios? Sí, claro, porque en enteros no puedo evaluar. ¿A eso te referís? En esto se dividen los enteros de los polinomios, porque en polinomios yo puedo evaluar el polinomio en un escalar. En enteros eso no tiene sentido. ¿A eso te referís, Samuel? Samuel, ¿a eso te referís? Bueno, ¿puedo borrar el ejemplo? Dice, me refería a si, por ejemplo, se puede utilizar en una función. ¿En una función polinomial? Sí. Justamente las raíces de la función polinomial son los lugares en donde el polinomio pasa por el eje de las X. Esto es lo que tiene que ver con análisis matemático. Esto visto Claro. en reales y en complejo es Claro, como claro, una raíz compleja nunca toca el eje, por ejemplo, en claro, reales. claro. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa si A es raíz de P? Recién hemos demostrado que el resto es P de A. El resto es P de A. ¿Qué pasa si A es raíz de P? El resto va a dar 0. El resto es 0. El resto de dividir P por X menos A es 0. Luego, ¿qué pasa con X menos A? X menos A Divide. divide a P. Perfecto. Entonces, el corolario siguiente dice lo siguiente. Corolario. A es raíz. Bueno, vamos a poner P perteneciente A es P. raíz de P, si X menos A divide a P, algo así. Exacto, exacto. P perteneciente a K de X. A perteneciente a K. A es raíz de P. Sí, solamente sí. Sí, solamente sí. X menos A divide a P.
Es una manera de cerciorarse si puede tener raíces o no, ¿no? Claro. Y también nos sirve para factorizar P. Porque X menos A divide a P significa que P es X menos A por alguien. Entonces, por eso nos va a ayudar a factorizar. Entonces, luego, X menos A es uno de los factores que aparecen en la factorización en factores primos de P. Vamos a ver unos ejemplos. Claro, solo para funciones polinomiales. Vamos a ver los ejemplos. Yo les voy a dar un polinomio y ustedes me lo van a factorizar, sabiendo las raíces. 1. P igual a X al cuadrado más 3X. ¿Cómo se factorea eso? El 0 es una raíz. Yo lo haría como X por X más 3, Por entonces X más las 3. raíces ¿Listo? serían 0 y menos 3. Claro, las raíces son 0 y menos 3. Y una pregunta, ¿ese X y X más 3 son factores primos? Esta es la descomposición. Claro, que era lo que decía el teorema. Claro. Pero el teorema dice que siempre se puede descomponer en factores primos. ¿Era siempre? Claro. Está bien. Siempre. Siempre. 2. P igual a X cuadrado más 1 en C de X. X más Y por X menos Y. Claro. O sea que sería Y y menos Y. X menos Y por X más Y. O sea, pero el número, ¿qué sería? 0 más Y, una raíz completa. Claro, las raíces son 0 más Y y 0 menos Y. Esperen que acá tengo un ejemplo interesante. X cuarta menos 2 en Q de X. O mejor vamos a hacerlo en R de X primero. ¿Tiene raíces? Sí, Vamos a raíces hacer X tiene. cuadrado primero. Vamos a hacer X cuadrado menos 2. Perdonen, más fácil. Sí que ¿Tiene tiene raíces? raíces. Pero ¿Cómo? sí, sí tiene. Sí.
El otro no sería más o menos raíz cuarta de 2. El anterior que borró. Pero acá también. Claro, Y sí, acá, y sí, acá lo también. Acá mismo. también. Sí, acá es Que lo la mismo. raíz, Lo que pasa la es que raíz lo que va a- involucra. Después lo hacemos ese, después lo hacemos, ¿sí? Vamos a hacer primero x cuadrado menos 2. ¿Cuáles son las raíces? Más raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 1.41. Y después sigue, bueno, porque es un irracional. Bien. Entonces, x cuadrado menos 2 se escribe como x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. Esa es su factorización en primos. Ahora, ¿qué pasa si ponemos x cuadrado menos 2 en Q de x? No tiene solución. ¿Tiene No tiene raíces? solución. No, No tiene raíces. porque es un irracional. Entonces, ¿hay algún factor primo que sea de grado 1? El único que lo dividiría es el mismo. Claro, no hay factores primos de grado 1. No hay, porque si no habría raíces. Entonces, él es primo. ¿Vamos a hacer x cuarta menos 2 ahora? ¿Que querían hacerlo? Profe, ¿qué dice? No hay factores primos de grado 1, 1. porque no hay raíces. Y en No el entendí. corolario anterior vimos que hay raíces sí, solamente sí, x menos a divide a este. No entendía la letra. Está bien, pero ¿te acordás el corolario anterior? Sí, 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 sí. X cuadrado menos x cuarta menos 2. ¿Cuáles son sus raíces? Raíz cuarta de 2. ¿En reales? Ah, estamos en reales, sí. Si es x cuarta, ¿no tendría que tener 4 raíces? En complejo sí. En Claro, acá reales no. no. Eso, entonces, ¿cómo se factorea x cuarta menos 2 en reales? Como x más raíz cuarta de 2 y x menos raíz cuarta de 2. Pero esto tendría grado 2. Claro, hay 2 raíces que en reales no estarían definidas, lo que significaría que no toca el eje de coordenada. ¿Y cómo sería entonces? Si yo llamo a x cuarta t cuadrado, profe, si yo llamo a x cuarta t cuadrado, queda t cuadrado al cuadrado
y da las 4 raíces. Creo que algo, porque es una función parecida a la parábola, más ancha. Claro, Más ancha. Tiene una forma que viene como una parábola, sube, hace una curvita, baja y vuelve a subir. Forma como una W, una cosa así. claro. Sí, sí. Pero las raíces son esas dos. Lo que pasa es que puede ser que tengan más multiplicidad. Eso no lo vimos todavía. Dejémoslo así. Claro, que haya dos que sean iguales. Claro, en CDX hay 4 raíces. Raíz cuarta de 2, raíz cuarta de 2i, raíz cuarta de 2, con signo menos, y raíz cuarta de 2, con signo menos i. Esas son las 4 raíces. Entonces se factorea de esta manera. X cuarta menos 2 igual a x menos raíz de 2 cuarta, x menos raíz de 2 y esto cuarta, x más raíz de 2 cuarta de i, raíz de 2, raíz cuarta de 2, x más raíz cuarta de 2i. Ahí está. Y todavía no lo sabemos, pero vamos a ver que como el polinomio es real, aparece cada raíz con su conjugada. Esta y esta ajá. Esta y esta son conjugadas. Acá hay algo que está mal. A ver. No, está bien. No, está bien. Claro. Las raíces complejas aparecen cada una con su conjugada. Pues si yo agarro este con este, eso es diferencia de cuadrados, eso es x cuadrado, menos el cuadrado de raíz de 2, es raíz cuadrada de 2. Y si yo agarro esta con su conjugada, es x cuadrado más raíz cuadrada de 2. Esta es la factorización en reales. Pero hasta no tener la factorización en complejos no podemos tener la de reales. Todavía me estoy adelantando un poco. Déjenlo así Un y ya segundo lo que lo vamos a ver. copiamos. Lo copiamos, profe. Cópienlo, pero ya lo vamos a ver. Todavía no lo Profe, vemos. una pregunta. En el 5, ¿no era que vos escribís el polinomio como x menos el opuesto de la raíz? Sí. X Y menos la raíz. entonces tiene que ser x menos raíz cuarta de 2 en el primer caso y después más. Acá más. ¿Eso decís? Bien. Sí, Sí, faltaba eso. más. Bueno, gracias. ¿Qué más tengo que dar? A ver. Vamos a dar un poquito más. La multiplicidad vamos a dar. Profe, le Sí. paso una pregunta. Cuando nosotros veíamos en reales multiplicidad, eso tenía que ver que si la raíz
era par, era como que la función tocaba y volvía. Y cuando era impar, atravesaba el eje de coordenadas. O sea, cuando eran dos raíces iguales, era el mismo punto. Y cuando eran impares, son dos raíces distintas. Claro, sí. ¿Vos decís como la función x cuadrado con la parábola? Claro, una cosa parecida, sí, que cuando son pares, X cuadrado menos 3, por ejemplo. claro, Hay dos raíces. si fuera x cuarta menos 3, cuando es raíz par, no atraviesa el eje, sino que lo toca y vuelve. No es impar. X cuarta menos 3, ¿cómo sería? También es una parábola. Sí, sí. Y tiene pero dos raíces. Raíz cuadrada de raíz cuarta de 3 y raíz cuarta de menos 3. Raíz cuarta de 3 y menos raíz cuarta de 3. También es una parábola así, ¿no? Sí, 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 también es una parábola, sí. Sí, da Bueno, la vamos a parábola. ver multiplicidades. Voy a borrar, ¿sí? ¿Puedo borrar? Entonces, dijimos, vamos a poner multiplicidad de las raíces. Dijimos que si x menos a divide a p, es porque a es raíz de p. Es claro que x menos a aparece en la factorización de p. Se llama multiplicidad de a como raíz de p al número de veces que x menos a aparece en la factorización de p. Por ejemplo, ¿copiaron? Por ejemplo, ese polinomio que hemos tomado tantas veces, x al cubo más 3x más 3x cuadrado más 3x más 1. 1, x igual a 1, a menos 1 es raíz. Es raíz. ¿De qué multiplicidad? ¿Cómo se factorea P? 1. ¿Cómo se factorea P? Esto es un trinomio, un cuatrinomio X perfecto. X más 1 más 1 al al cubo. cubo. ¿Cuántas veces aparece x más 1
como factor en P. 3. 3. Entonces, 3 es la multiplicidad de menos 1 como raíz. De P. Fíjese, profe, que esto es como, hay una gráfica que es x cubo desplazado, y esto atraviesa una sola vez el eje. Cuando es impar, atraviesa. Cuando es par, toca y vuelve. Claro, ahora lo vamos a hacer. Se nota que estoy preparando el X final de al análisis. cubo. X al cubo es así. ¿No es cierto? Sí, eso es x al cubo. Desplazado uno a la X más 1 izquierda. al cubo, esto es X al cubo. X más 1 al cubo es así. Si no me equivoco, ¿no? Sí, es X así. pasa por menos 1. Sí. Pero pasa por menos 1 con una multiplicidad de 3. En la función no se nota, pero en los polinomios se nota. Profe, hay que pone 3 es la multiplicidad de menos 1 como raíz de P. Claro. Ah, que para, ya entendí, perdón. Por último, vamos a ver la siguiente proposición. Proposición. Sea P un polinomio de K de X. Y A sub 1, A sub 2, A sub K, raíces de P con multiplicidad M1, M2, MK respectivamente. Entonces, X menos A1 a la M1 por X menos A2 a la M2 por X menos AK a la MK, todo eso divide a P. Es una cosa trivial de lo que hemos visto. Por ejemplo, yo me puedo inventar un polinomio con raíces. Bueno, un polinomio con raíces. Y 3 pi con multiplicidades
2, 3 y 1 en C de X. ¿Cómo lo invento? Y escribo simplemente X menos 2, X menos Y X menos Y, perdón, al por X. cuadrado. Ah, es X multiplicidad menos 2. al Está bien. cubo Está bien. por X menos pi. Ese polinomio tiene 3 raíces de esas multiplicidades. ¿Está bien? Perfecto. Otro corolario que tenemos es que un polinomio de grado n tiene a lo sumo ¿cuántas raíces? Un polinomio R. de grado 3 puede tener 4 raíces, No, tiene grado R, es R raíces. n raíces, ¿N o R es? es una n, Ah, entonces son N raíces. contadas sus multiplicidades. Bueno, vamos a dejar acá porque ya los mareé, ¿no? Así descansamos un poquito antes que venga la profe. Bueno. Más o menos, ¿cuántas pruebas faltan? Hasta para tener listo lo del parcialito. ¿Cuánto falta? Sí. Y faltan más o menos 2 o 3 clases. Es el 11 de octubre. Sí, pero yo voy a terminar antes de eso. Voy a cortar la grabación. Es el 18, creo, porque el 11 creo que cae feriado.